Bueno, la charla de hoy un poco fue pensada porque bueno, nos gustó mucho el vivo que tuvimos el año pasado con Pamela a través de Instagram. Y bueno, ella nos va a brindar la charla que va a tratar sobre colibríes Mañana. en sí. Nosotros la conocemos como doctora colibrí, pero bueno, ella es Pamela Gauto, es de Paraguay y es una especialista en nuestros criterios en la especie de colibríes. Así que Pamela, cuando quieras arrancar. Vale, ideal. Bruno es, ¿verdad? Sí, Ahí creo que estamos. Sí. ¿Ahí me escuchan? sí, Eh, ahora sí, Pamela. Ahora sí, dale. Entonces, primero agradecerles a ustedes, Bruno, Fernanda, por la invitación, a todo el grupo Capibara, por el espacio, para poder hablar de lo que es mi pasión, que son los colibríes, y también a todas las personas que se sumaron hoy para la charla. No pensé que iban a ser tantos. Así que muchísimas gracias por querer aprender más también sobre estas hermosas aves. Bueno, en primer lugar, y antes de iniciar luego con la charla en sí, quiero como que enfatizar que debido al tiempo que yo tengo para dar la charla, no voy a poder hablar de todas las características de los colibríes, que hay muchísima más información que voy a tener que obviar, ¿verdad? Para incluir todo lo que serían los pasos y procedimientos para el manejo de los colibríes caídos y de las crías huérfanas. También enfatizar que el manejo de los pichones huérfanos y de colibríes caídos no se basa solamente, ni es lo más importante, los pasos que nosotros tenemos con estos animales en cautiverio. Realmente lo primordial es poder conocer el comportamiento normal de esta especie, de los colibríes en sí, de cómo se comportan en la naturaleza y utilizar estos conocimientos, traspolarlos al cautiverio para la rehabilitación y posterior liberación del animal. ¿Sí? Ahora creo que ahí está. ¿Quién es? Jennifer, hola. ¿Puedes apagar nomás tu cámara un ratito? Tranqui, no pasa nada. Em, bueno, creo que me quedé en la parte de que es importante conocer el comportamiento normal de los colibríes, más allá de seguir los pasos para el manejo de, de los pichones o de los colibríes caídos, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para conocer más sobre los colibríes? Realmente mi recomendación, y es una invitación también abierta, a que se vuelvan observadores de aves. Para quienes ya realizan la observación de aves, buenísimo. Para quienes todavía no lo hacen, los invito a que lo utilicen porque es una herramienta imprescindible para toda persona que quiera trabajar con fauna silvestre. La observación de las aves nos brindan conocimientos como la identificación de especies, el dimorfismo sexual, la edad de estos animales, los hábitos, comportamientos, ¿sí? Y otras características. Bueno, entonces sería realmente eso. Voy a ir mostrando con la presentación, creo que esto puedo quitar ahí, sí. En varios videitos, creo que por la cuestión del internet se va mostrando muy lento, pero vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Bueno, yo sé que gran mayoría de las personas que se unieron al vivo hoy ya manejan una base de lo que serían las características de los colibríes, uno por los vivos anteriores que ya de, y también si es que siguen la página. Pero para aquellas personas que todavía no saben nada sobre colibríes, como ya mencioné, lo más importante es conocer sobre la especie para luego utilizar esta información en el manejo de los pichones. ¿Qué son los colibríes? Son aves
que solamente se encuentran en el continente americano, ¿sí? Su distribución va desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Nosotros podemos hablar de 335 especies en total, aproximadamente. Hay 30 especies en Argentina y 17 especies en Paraguay. Pertenecen al orden Apodiforme, que sería A sin podos, patas, sin patas. Comparten este orden con los vencejos, que ambas especies, tanto colibríes como vencejos, se caracterizan por las patitas diminutas. Pertenecen a la familia Trochilidae y esta familia se vuelve a subdividir en Trochiline, que están todos los colibríes que tienen colores iridescentes, llamativos, que normalmente forrajean o liban flores en los estratos medios y altos del bosque. Luego están la subfamilia Phaetonitine, sí, que son los ermitaños. Son colibríes de colores pardos que se caracterizan porque tienen las timoneras ventrales, ¿sí? Mucho más largas, o lo que serían las plumas de las colas, dos plumas de las colas más largas que las demás, ¿sí? También se caracterizan por tener estreptognatismo, ¿sí? Los machos de los ermitaños tienen la capacidad de dislocar la genatoteca o mandíbula inferior, ¿sí? Lo pueden dislocar para mostrar los colores de esta parte del pico a las hembras, ¿sí? Durante el cortejo. También se caracterizan porque en gran parte forrajean o liban flores de los estratos bajos del bosque. En la cuestión de alimentación y rol ecológico, normalmente pensamos que los colibríes son estrictamente polinizadores y que se alimentan solo de néctar, ¿sí? Pero realmente los colibríes también cumplen un rol como controladores de las poblaciones de insectos, porque también se alimentan de una gran cantidad y variedad de insectos en la naturaleza, de donde adquieren la parte proteica de su dieta. Se pueden alimentar de mosquitas de las frutas, mosquitos, pequeñas arañas, hormigas, etc. Con respecto a lo que es el metabolismo, hay que tener en cuenta que los colibríes son las aves con el metabolismo más acelerado del mundo, ¿sí? Nosotros hablamos en cuestión de frecuencia cardíaca, que está un videito, lastimosamente creo que no se puede escuchar, pero serían los latidos del corazón de un colibrí. Ahí nosotros podemos ver que lo estoy midiendo con un Doppler y con una aplicación de celular que se llama BPM Top, para poder tener ese valor que en ese colibrí eran en ese momento 330 latidos por minuto. ¿Sí? Los colibríes pueden llegar a tener 800 latidos por minuto en reposo, hasta 1200 durante el vuelo. En frecuencia respiratoria puede llegar hasta 170, 200 respiraciones por minuto. Todo esto, para estos valores fisiológicos, varían de acuerdo a la especie. Hay que tener en cuenta que los colibríes, cuando son de menor tamaño, tienen un metabolismo mucho más acelerado que los colibríes que son de un tamaño mayor y el metabolismo es un poco menor. Igual sigue siendo un metabolismo sumamente acelerado en comparación con otras especies y otras aves, ¿verdad? Bueno, dentro de este metabolismo acelerado también podemos hablar de la frecuencia en la que ellos se alimentan en la naturaleza. Esa frecuencia puede ir de entre cada 15 a cada 30 minutos que ellos necesitan sí o sí libar el néctar. Bueno, el metabolismo acelerado de los colibríes realmente tiene una relación con el vuelo. La evolución de los colibríes y su metabolismo no va por el néctar en sí, sino que buscaban tener un vuelo muy específico para ir a visitar las flores. Este vuelo específico que ellos tienen y bastante particular hizo que tengan una necesidad muy elevada de energía
¿sí? Entonces ahí es donde ellos dependen mucho más del néctar. ¿Cuáles serían estas características en cuestión del vuelo? Podemos tener ya algunas adaptaciones a nivel óseo. Bueno, creo que se puede ver la flechita. Aquí sería lo que es húmero, ¿sí? Cúbito, radio, metacarpo y falange es un ave normal. En lo que sería el colibrí, esto es el húmero, esto sería el cúbito, esto el radio, metacarpo y falanges, ¿sí? Hay una adaptación diferente ya en las estructuras óseas, porque los colibríes no realizan el aleteo de arriba a abajo, como lo hacen las otras aves, sino en forma de infinito o de 8 acostados, ¿sí? Porque eso permite a los colibríes poder tener el vuelo sostenido, ¿sí? O mantenerse prácticamente levitando en el aire, porque en cada movimiento, tanto descendente como ascendente, ellos están generando energía. Entonces, espero que se vea el videíto. Aquí en el video realmente yo estoy mostrando de cómo sería el vuelo del colibrí en forma de 8 o de infinito. Si Bruno o Fer me dice si se ve. Sí, Pamela, sí. Si se ve, Lo hemos se vio podido algo ver. más. Bueno, Sí, sí. entonces eso es algo característico de los colibríes y que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los factores determinantes también para saber si vamos a liberar o no a un colibrí, ¿sí? Es eso lo que nosotros vamos a buscar, el vuelo sostenido del animal, que es el vuelo necesario para que se pueda alimentar en libertad, ¿ok? Entonces, otra característica importante de los colibríes serían, son especies sumamente territoriales, ¿sí? Tanto machos como hembras marcan un territorio y pueden librar batallas que hasta pueden llegar a llevar a la muerte de otros colibríes, ¿sí? Son bastante territoriales y son muy, muy agresivos. La cuestión del torpor. Tener un metabolismo tan acelerado lleva a los colibríes a buscar una adaptación en circunstancias donde la temperatura o la escasez de alimento, ¿sí?, no permita que ellos mantengan el ritmo normal de su metabolismo. El torpor es una característica en donde los colibríes bajan ese metabolismo a límites prácticamente al borde de la muerte para ahorrar energía. Es ahí donde nosotros podemos tomar una frecuencia respiratoria de un colibrí, como le digo, puede ir de 170, 200 respiraciones por minuto, y durante el torpor simplemente estar en 30 respiraciones por minuto, ¿sí? Ahora, también tiene otras características que son las rutas de captura o trapliners. Los colibríes hacen un mapa de ruta de todas las flores a las cuales ellos van a ir a visitar. Es decir, tienen una memoria prodigiosa. Sí, pueden recordar el tiempo en que una flor va a volver a producir néctar, si es que dentro de la zona hay un bebedero o no. También poder elegir entre una flor u otra si le conviene más ir más lejos para tener mayor cantidad de néctar de una determinada planta o sacar esa planta de su ruta e ir a otra que esté más cercana como para ahorrar energía. Entonces, es todo un mapa que ellos tienen sí o sí. Entonces, también eso hace que los colibríes sean muy rutinarios. Vamos a tener en cuenta este dato para las madres colibrí también. Bueno, también el comportamiento reproductivo. En otras especies de aves, tanto el macho como la hembra se encarga del cuidado de la cría, ¿sí? Y si uno de los padres muere, el otro se puede encargar de cuidar a los pichones. En los colibríes, no. La hembra es la única que se encarga de la elaboración del nido, de criar a los pichones,
de enseñarles todo lo necesario para que ellos puedan ser independientes. Si la hembra no está, muere, no hay otro individuo que se pueda encargar de las crías. Bueno, una de las amenazas o peligros que estamos teniendo, acá vamos a hablar siempre de lo que sería población de colibríes urbanos, los colibríes que conviven con nosotros en la naturaleza, porque los colibríes que se encuentran en bosque tienen otras amenazas también. La escasez de alimento normalmente se da más en lo que serían los colibríes urbanos, debido a que hay escasez de flores en los jardines, ¿sí? Mucha gente, a fin de no cuidar tanto las plantas, o sea, las flores en general, prefiere, por ejemplo, tener flores en plantas que son verdes, ¿sí? Que no tienen flores, que resisten más, que igual quedan lindas, pero eso implica que los colibríes se están quedando sin alimento. Eso hace que estas aves tengan que recorrer mayores distancias para buscar alimento y tengamos lo que son los colibríes caídos. El manejo para los colibríes caídos sería, en primer lugar, brindar calor. Puede ser al sol directo, entre las manos, ¿sí? Utilizando una estufa, siempre teniendo mucho cuidado que si vamos a colocar a un colibrí delante de aire caliente, primero colocar nuestra mano delante de la estufa o lo que vamos a utilizar. También puede ser un secador de pelo en última instancia, pero siempre colocar primero la mano como prueba. Si nosotros podemos dejar la mano el tiempo suficiente sin que nos queme, esa sería la distancia a la cual debe estar el colibrí. ¿Por qué vamos a brindar calor? El colibrí, al entrar en torpor, una de las primeras cosas que hace es bajar la temperatura, ¿sí? Y ahí va bajando su metabolismo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Una manera de activar de vuelta al colibrí y revertir el estado de torpor es brindar calor, ¿sí? Luego de brindar calor, que el colibrí empieza a despertarse, a abrir los ojos, nosotros tenemos que brindarle energía, que sería dar agua con azúcar. Dejar en claro que el agua con azúcar, al ser como néctar simplemente, es solo eso, carbohidratos, energía. No podemos agarrar y mantener mucho tiempo a un colibrí solamente con agua y azúcar porque vamos a tener de una forma bastante rápida un desbalance nutricional en los colibríes. Es una de las características en estas aves que el mal manejo nutricional se nota muy rápido. Eso no ocurre con otras especies de aves, sí, que pueden tolerar mucho más. Pero los colibríes, al tener un metabolismo tan acelerado, todo es rápido con ellos y eso implica también para nosotros que tenemos que actuar de forma rápida, ¿sí? Entonces, en cuestión de energía, sería brindar agua con azúcar. El azúcar tiene que ser solamente la azúcar blanca, común, la de todo uso, ¿sí? No tiene que ser miel. ¿Por qué? Porque la miel realmente es antibacterial en la concentración en la que se encuentra. Pero una vez que nosotros diluimos, ya está predisponiendo a que pueda fermentar, uno. Y dos, que no es un alimento que normalmente un colibrí va a estar ingiriendo, ¿sí? Solamente nosotros como seres humanos y omnívoros utilizamos el producto de otras especies para alimentarnos. Tampoco tiene que ser azúcar morena, mascabo, de coco. Estos tipos de azúcares normalmente tienen una gran cantidad de minerales que son muy buenos para nosotros, pero no para los colibríes, que son sensibles a altas dosis de hierro. Un colibrí solamente tolera 20 miligramos por kilogramo de hierro al día. Y ten en cuenta que un colibrí pesa alrededor de 5 gramos
Así que lo único que tolera de hierro es alrededor de 0,1 miligramos, ¿sí? Y que, por ejemplo, el azúcar morena tiene alrededor de 75 miligramos en 200 de gramos de azúcar, ¿sí? Es muy elevada la cantidad de hierro y brindar eso a los colibríes podría dar a la larga problemas a nivel de la hematopoiesis, por ejemplo. Luego sería esperar o intentar en lo posible realizar todos estos pasos afuera o al aire libre, ¿sí? Porque a veces podemos tener que los colibríes se recuperan entre 15 a 30 minutos, es un promedio, pero puede darse antes. Podrías, si es que el torpor no era tanto, puede revertirlo mucho más rápido y en 5 minutos nosotros ya tenemos a un colibrí que esté volando. Si el colibrí empieza a volar dentro de una pieza, va a empezar a chocar con las paredes y vamos a tener un problema mayor porque el colibrí se va a agotar, ¿sí? Y eso podría llevar a la muerte del animal, porque nosotros lo estamos revirtiendo, intentando que se recupere y luego utiliza toda su energía procurando escaparse y se puede dar que el animal muera por ello. Entonces, serían estos 3 pasos para la situación de colibríes caídos o primeros auxilios de colibríes en general. No así cuando son crías. Estas situaciones en la gran mayoría se dan en individuos adultos y una manera que nosotros vamos a diferenciar un individuo adulto o una cría de colibrí es, por ejemplo, por el plumaje. Los plumajes ya iridescentes solamente se observan en los adultos y el pico fino y largo es solamente ya en individuos adultos. El pico más corto y ancho vamos a estar viéndolo en las crías. Entonces, en las próximas fotitos van a ver cómo son las crías de colibríes. Bueno, otro de los peligros que tienen los colibríes en las zonas urbanas son los ataques de animales domésticos, en especial de gatos. Eso da en fracturas, muchas veces terminan siendo letales, en su gran mayoría terminan siendo letales para estos colibríes. Y ahí es donde nosotros tenemos, es una imagen simplemente del problema y peligro que representan los gatos eh, asilvestrados, que le dicen, ¿verdad? Que andan sueltos en las calles, de cómo pueden matar a la fauna silvestre, no solamente aves, sino también pequeños reptiles y mamíferos. Entonces, ahí nosotros vamos con lo que serían las crías huérfanas de colibrí. Voy a preguntar, ¿está todo bien hasta acá? Si tienen preguntas con respecto a lo que sería el manejo de los colibríes caídos, entonces les escucho. Creo que así es mucha información de repente que yo brindo también. Bien, pueden activar los micrófonos si tienen alguna duda. eh, Todo muy bien, la- muy claro. ¿Todo bien? Bueno, genial. Si es que quedó súper claro, buenísimo. Entonces, vamos con lo que serían las crías huérfanas de colibrí. Para empezar, hay que tener claro que por ética, la última instancia a la cual nosotros vamos a llegar es a cuidar crías de colibrí o hacer la cría a mano, ¿sí? O sea, es la última instancia a la cual tenemos que llegar. Yo quiero, así que vuelvo a recalcar eso. La última instancia a la que tenemos que llegar. ¿Por qué? Muchas veces cuando nos encontramos con pichones de colibríes, consideramos
que lo primero que tenemos que hacer es ayudar a estos animales y llevarlos a la casa y cuidarlos. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que la madre realmente no está volviendo al nido. ¿Qué ocurre? Ahí vamos a hablar de la característica y el comportamiento de la hembra de colibrí. Normalmente la hembra suele ser muy activa en las primeras etapas de la construcción del nido y también en los primeros días en donde los pichones son muy pequeñitos, necesitan un calor constante y una alimentación frecuente. Entonces, la actividad de la hembra es sumamente elevada. Así que cuando nosotros estamos observando un nido de colibrí, en estas primeras etapas vamos a ver a la hembra constantemente. ¿Qué ocurre? Cuando las crías empiezan a crecer, necesitan menos de la madre para que le brinde calor. En primer lugar, ya pueden utilizar el torpor las crías. Y dos, necesitan menos alimentación porque pueden tolerar más tiempo sin alimento y eso permite a la hembra de que pueda recorrer mayores distancias y también alimentarse más. Entonces, a medida que las crías crecen, vamos a ver menos actividad de la hembra con el nido. Y en la mayoría de los casos, cuando alguien nos llama y nos dice de que no están viendo a la madre, es simplemente que no están coincidiendo con el momento en que la hembra viene a alimentar a las crías. Y si nosotros vamos, agarramos a los pichones, los llevamos para cuidarlos, viene la hembra de vuelta y por supuesto genera muchísimo estrés en el animal que no encuentra a su cría, ¿sí? Entonces, lo primero sería asegurarnos de que la hembra ya no está volviendo al nido. ¿Cómo nos vamos a asegurar de eso? Va a ser quedarnos a observar alrededor de 2 a 3 horas de corrido a una distancia bastante elevada, porque si nosotros observamos muy cerca, lo más probable es que la hembra no venga al nido, porque nosotros siempre vamos a ser para ella un depredador y va a evitar la interacción con el ser humano. Así que sería ese primer factor. Por eso es muy importante que el manejo de los pichones es lo último que nosotros vamos a estar haciendo. Es buscar la manera, ver todas las posibilidades de que siempre sea la madre la que se encargue de cuidar a sus pichones, porque no hay mejor alimentación ni mejor enseñanza que le pueda brindar que un propio colibrí a otro, ¿sí? Bueno, si nosotros confirmamos que la hembra no vuelve en estas 2 a 3 horas de estar observando en el nido, vamos a retirar el nido así mismo como lo encontramos. Vamos a dividir en una cuestión de recintos para 2 tipos de colibríes. Los colibríes que todavía están dentro del nido y los colibríes que ya están iniciando las prácticas de vuelo. Los colibríes, como hablamos, de que pertenecen al orden Apodiforme, que sus patas son diminutas, son muy frágiles, entonces nosotros no vamos a sacar a los colibríes del nido a no ser que por A o B motivo el nido se encuentre destruido. Y ahí les voy a explicar cómo hacer eso, ¿verdad? Entonces, encontramos a un pichón o a 2 crías, vamos a cortar la ramita, el alambre en el que se encuentra en este nido, lo vamos a fijar a, puede ser un tupper, puede ser una caja. Lo ideal es que esta caja o este tupper esté siempre descubierto, no taparlo. ¿Por qué? Ni tampoco utilizar pequeñas jaulas. En los colibríes, ponerle en lugares que estén como limitados también limita su instinto de vuelo.
si ustedes le colocan dentro de una jaulita a un pichón, lo más probable es que no va a volar después, ¿sí? Entonces, eso yo lo digo por experiencia. Em, entonces lo que se hace es fijar con cinta de papel, con otro tipo de cinta, a la pared, ya sea de la caja o del tupper, los nidos y colocarlos de la misma manera como va a estar en la naturaleza. Estos nidos normalmente suelen estar péndulos colgando de determinadas estructuras, ¿sí? Ahora, si por ejemplo una tormenta, estos nidos se destruyeron y no pueden albergar a los pichones, lo que se puede hacer es crear un pequeño nido con papel aluminio. Se corta un pequeño trozo de papel aluminio y se hace como una pequeña tacita, ¿sí? Y en la base lo que se coloca es papel tisú o un tipo de papel fino. Nunca, nunca utilizar telas, algodón, porque la tela o el algodón tiene pequeñas hebras, ¿sí? Que pueden eh, y obstruir o lastimar las patas de los colibríes, ¿sí? Entonces, esa sería la opción para los pichones que están todavía dentro del nido. Cuando tenemos pichones que ya están volando y que también vamos a necesitar para estos pichones que están en el nido es un espacio para que puedan realizar sus prácticas de vuelo. Se va a tener que ambientar una pieza, lo ideal, para que esté libre de estructuras, ¿sí? En donde los colibríes se puedan quedar atrapados o se puedan lesionar. Se utiliza un perchero, ¿sí? Lo que se puede hacer es cortar, por ejemplo, una rama de algún tipo de árbol frutal que tenga ramas muy finitas, sin hojas, y eso se coloca en una maceta. Y eso sería nuestro perchero para los colibríes. Entonces, los colibríes van a realizar los vuelos dentro de este lugar y van a venir y posarse en este perchero. Lo mismo, como les digo, es para los pichones una vez que empiezan a salir del nido o si nosotros ya nos encontramos con pichones que están empezando a volar. También, si es que nos encontramos con estos pichones, que es justamente el video que estoy mostrando acá, ese es un pichón, es un volatón. Si en la naturaleza nosotros nos encontramos con uno de estos pichones, es muy probable que la madre esté cerca. Así que lo que se hace es colocarlo en un árbol, ¿sí? De vuelta, el observar y ver si la madre viene junto al pichón. Y si no viene de 2 a 3 horas más o menos, ahí recién nosotros vamos a intervenir, ¿sí? Bueno, la cuestión de la alimentación, que sería una de las bases más importantes para los pichones, este es mi artículo científico, ustedes lo pueden buscar así mismo en Google y les va a aparecer y está todo esto que yo les estoy hablando ahora del manejo de los pichones huérfanos. Vamos a hablar un poco de lo que sería el intervalo de alimentación y la forma de alimentar a estos pichones. Hay dos maneras en las que podemos alimentar a los pichones, mediante un gotero o utilizando una vía, ¿sí? De las pediátricas, que se usa para el suero, que se pone en intravenoso. Obviamente se saca la parte metálica y se queda solamente con el tubito. Y directo al buche. Pero ese manejo tiene que realizarlo alguien que conozca anatomía de las aves, ¿sí? Tener en cuenta que las aves no tienen epiglotis y que nosotros podríamos estar mandando a tráquea. Entonces, si son veterinarios, manejan cómo alimentar aves, pueden utilizar eso, una vía pediátrica, directo al buche, enviar el alimento cuando el colibrí abre el pico. De lo contrario, utilizar goteros. No recomiendo utilizar jeringa para alimentar a los pichones porque no tenemos
podríamos enviar demasiado alimento, ¿sí? En una de esas. O sea, hacer la presión, podríamos hacer demasiada presión, enviar mucho alimento y manchar, ¿sí? O mojar al colibrí con el néctar. ¿Qué ocurre si nosotros mojamos al colibrí con el néctar? Hay que tener en cuenta que el plumaje en las aves es sumamente importante y que también cumple una función de termorregular. Si nosotros le mojamos a los pichones, podemos tener problemas en la termorregulación de ellos y también se pueden morir por eso. Ahora, con la cuestión de la frecuencia de alimentación, sería en los pichones desde un día hasta 5 días más o menos que están dentro del nido, cada 15 minutos. Y luego se va aumentando la frecuencia cada 20 a cada 30 minutos la alimentación. Y sí, estar cuidando pichones de colibríes implica estar todo el día con el animal, desde que amanece hasta que se oculta el sol. De noche los colibríes duermen y nosotros tenemos que brindarle esas condiciones para que ellos puedan dormir y entrar en torpor de ser necesario. Entonces empieza a salir el sol, nosotros sacamos a los colibríes, los alimentamos cada 15, cada 30 minutos, depende del tamaño del colibrí. Normalmente cuando empiezan a salir del nido ya suele ser cada 30 minutos. Pero lo más importante para saber el intervalo de alimentación es fijarnos en el buche. Sí, el buche es una estructura como una bolsita donde se acumula el alimento y que nosotros tenemos que estar fijándonos constantemente que ese buche esté cargado. No demasiado como para que pueda comprimir tráquea y asfixiar al animal, ni tampoco que esté vacío. En los colibríes hay una particularidad, en las otras especies de aves el buche se encuentra prácticamente en la zona pectoral, ¿sí? Hacia adelante, en los colibríes está al costado, ¿sí? Se puede ver como una bolsita que se carga con el alimento cuando lo alimentamos. Entonces, sería eso como el parámetro principal, fijarnos en el buche y tener en cuenta ese intervalo de horario como para manejarnos nosotros cada cuándo tenemos que ir a revisar el animal y revisar el buche si es que ya toca volver a alimentar. ¿Está bien hasta ahora? Genial. Sí, como les digo, sinceramente van a tener que observar colibríes, practicar mucho, ¿verdad? Y después van a poder ser así genios en el manejo de pichones. Son muchas cosas y en especial es conocer su comportamiento normal. Esta sería mi investigación en los ingredientes que son para la receta del néctar. Entonces, con esta receta fue que yo pude sacar adelante los pichones y después publiqué mi artículo. Vamos a tener la base que sería agua con azúcar, ¿sí? En proporción 1:4 es. Porque no dije eso hace rato. 1 cucharada de azúcar blanca común con 4 cucharadas de agua. Que sería la parte de carbohidratos, energía. Luego utilizo para la proteína yema de huevo hervido. Van a tener que hervir un huevo a un punto de huevo duro, como se dice. Se utiliza solamente la yema. Y esta yema ustedes lo pueden guardar en un tupper y dejarlo hasta 3 días en la heladera. Y sería 1 cucharada de la yema de huevo hervido, más esta base de néctar, y luego media cucharadita de una papilla que tengan en el mercado. Yo utilizo esta que es de Lapcon, pero porque es la que tenemos acá en Paraguay, ¿sí? Pero es una marca brasilera y creo que en Argentina no hay. Y lo que se encuentra es una marca que se llama Exotics. Tiene que hacer publicidad ahora, pero como para comentarles. Exotics, y que tiene para canarios y para citácidos. La cantidad de nutrientes, o sea, de la formulación, yo recomiendo más la de citácidos que la de canarios en esta marca Exotics.
¿qué nosotros tenemos con esta papilla? Toda la parte de aminoácidos, probióticos que son necesarios para las dietas. Pero lo más importante y lo que suele ser lo más complejo en los colibríes suele ser la proteína, y tenemos perfectamente con la yema de huevo hervido. Entonces, lo que se hace es, primero preparan la base del néctar, ¿sí? Van a utilizar azúcar, el agua, diluir bien, no calentar, ¿sí? Agua natural. Luego, una cucharada de esta yema de huevo hervido, tiene que tratar de diluir lo más que se pueda dentro de esta mezcla, y luego la media cucharadita de la papilla con la que cuento. Luego de esto, lo tienen que colar. Entonces ya es como que una actualización, eso no está en el artículo, pero ya son cosas nuevas que yo voy aprendiendo. Lo tienen que colar porque a la mayoría de los colibríes no les gusta como es un alimento que sea viscoso. Tiene que tratar de ser lo más líquido posible. Entonces, si es que tiene grumos, si tiene trozos de huevo, muy difícil que les pueda aceptar. Entonces, se tiene que colar eso, y ese es el néctar que nosotros vamos a brindar a los colibríes. Muy importante, este néctar, o sea, esta preparación completa se tiene que realizar cada 3 horas sí o sí. Eso es en promedio, porque con el huevo esta fórmula fermenta muchísimo más rápido que el agua con azúcar normal. Entonces, cada 2, cada 3 horas tenemos que volver a hacer todo este procedimiento de nuevo, ¿sí? Durante todo el día. Es alimentar a los colibríes cada 15 a 30 minutos más o menos, preparar la alimentación cada 2 a 3 horas, ¿sí? Es mucho trabajo. Entonces, sería esa parte. Creo que también les comento que este néctar, esta receta, también les puede servir a los veterinarios que estén trabajando con colibríes y adultos, y necesitan tenerlos por un tiempo durante el tratamiento médico veterinario. Sin problema pueden utilizar esta dieta también. Ahora, en cuestión de lo que sería adaptación. Voy a hacer así como un resumen de vuelta de todo hasta aquí. Tenemos un recinto, ¿verdad? Vamos a tener un lugar donde van a estar estos pichones, que tienen que tener acceso para poder realizar vuelos sin ningún problema. Así, cuando un colibrí quiere volar, tiene que poder tener el espacio para hacerlo. Es muy importante eso. También el tema de la alimentación, la frecuencia, cada 15, 30 minutos. Los ingredientes de la receta son yema de huevo hervido, agua con azúcar y una papilla para bebés pájaros. Ahora, dentro de la parte de adaptación, y que nosotros vamos a tener que realizarlo de forma diaria, no es solamente que nosotros vamos a alimentar a los pichones, tenerlos dentro de este recinto y no sacarlos nunca hasta que ellos puedan volar. No, lo contrario. Nosotros, si tenemos pichones que están dentro del nido, en nuestra caja, vamos a sacarlos todos los días en un lugar donde nosotros los podemos observar y alimentar, que tengan acceso a la luz del sol, que puedan interactuar con otras aves. Eso estimula muchísimo a estos animales a querer volar. Entonces, una vez que ya empiecen a salir del nido, nosotros vamos a agarrarlo con un palito, los vamos a acercar a las flores que tengamos en el jardín o que tengamos en el lugar donde nosotros queremos luego liberar a estos animales, y vamos a hacer que interactúen con esto. Entonces se hace como una especie de paseo de los pichones. A ver, creo que no reproduce el otro video, pero sería eso. Y también otra parte muy importante dentro de la adaptación es que los colibríes necesitan poder alimentarse en la naturaleza también de insectos. Entonces, con estos pichones nosotros podemos colocar, por ejemplo, restos de fruta, ¿sí? O fruta cerca de donde se encuentran los pichones cuando los sacamos, para que tengan un poco de luz solar, etcétera.
y así se pueden acercar las mosquitas de la fruta y enseguida los colibríes empiezan a querer cazar a estos insectos. Es muy importante poder brindar todas estas condiciones que ellos tendrían de forma natural, ¿sí? En cautiverio. Eso sería parte de la adaptación. Y lo que nosotros va a ser el parámetro para decir, bueno, este colibrí ya puede volar, sería que realice el vuelo sostenido. Por ejemplo, si está dentro del recinto donde está haciendo las prácticas, el colibrí aprende muy rápido quién es la persona que lo está cuidando y cuál es el mecanismo de alimentación que utiliza. Entonces, después ya empieza a asociar de que la jeringa tiene néctar también, ¿sí? Entonces, una vez que el colibrí solo ya se acerca a nosotros, ¿sí? Y liba, ya sea de un bebedero que estemos utilizando o de una jeringa ya, nosotros podemos decir que ese animal ya puede ser liberado solamente cuando realiza el vuelo sostenido, ¿sí? Que se puede mantener ahí de la misma forma que lo estaría haciendo en la naturaleza. Y lo último que tenemos que tener en cuenta con, creo que nos salen las fotitos, bueno, nos salen las fotos aquí, pero sería la parte de suplementación y monitoreo, que sería simplemente colocar el tema de los bebederos. O sea, dentro del recinto donde tenemos a los colibríes, aparte de sacarlo, de hacerlo interactuar con insectos que va a encontrar de forma natural para alimentarse, de hacerlo interactuar con las flores, también lo podemos hacer interactuar con bebederos para brindarle suplementación una vez que nosotros lo liberamos. Y de esa manera nosotros poder hacer un seguimiento o un monitoreo del individuo. Una forma que nosotros podemos utilizar para reconocer al colibrí que liberamos es utilizar esmalte de uñas, ¿sí? En el plumaje del colibrí. Por ejemplo, en la cabecita, con un esmalte blanco, hacemos un pequeño puntito. Por supuesto que una vez que el colibrí cambie de plumaje, nosotros ya no vamos a poder hacer el seguimiento. Yo no sé en Argentina, en México sí, sé que ellos realizan anillado de colibríes, pero la cuestión de anillar el individuo que nosotros liberamos depende ya de cada país. ¿Verdad? Si en su país se realiza anillado de aves y se realiza anillado de colibríes, por supuesto lo ideal sería que ustedes coloquen eso para hacer el monitoreo, pero si no cuentan, entonces un mecanismo casero sería lo de utilizar un esmalte de uñas blanco, un pequeño pincelazo en la cabeza, como para saber que ese es el animal que ustedes liberaron y ver cómo se comporta en el lugar donde realizaron la liberación. Tener en cuenta que como los colibríes son especies territoriales, no siempre ese individuo va a permanecer en ese territorio. La mayoría de las veces, al ser un individuo joven, va a tener que estar compitiendo con colibríes que tienen mucha más fuerza, que son aún más territoriales, que tienen mayor antigüedad o que son ya dueños de ese territorio y lo suelen desplazar, ¿verdad?, a otro lugar y el colibrí va a tener que tener su propio territorio, ¿sí? Eso es completamente normal. Entonces, aquí simplemente les muestro un video de uno de los tantos colibríes que liberé y que ahí se puede ver perfectamente que el colibrí ya vuela sin ningún problema. Ahora, bueno, sería eso y invitarles a todos, yo no sé si todos los que están escuchando la charla forman parte de lo que sería la Brigada Colibrí. La idea es un grupo de WhatsApp que se puedan unir y que estemos en contacto como para saber si es que hay casos de pichones huérfanos, de colibríes caídos, no solamente en Paraguay, sino en otros países. A mí me escriben mucho de Argentina, de México, de que se encuentran con pichones huérfanos, y yo sinceramente no suelo tener a otras personas que estén capacitadas como para realizar el manejo de los pichones,
y la idea era brindar la charla, que ustedes empiecen a tener un conocimiento y poder derivarles si es que se encuentran dentro de una zona donde se requiere de su ayuda. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme, creo que hablé rapidísimo, pero espero haya quedado súper clara la info y me pueden preguntar lo que quieran. Bien, chicos, pueden activar los micrófonos, aquellos que tengan alguna pregunta. Pueden ir realizándosela a Pamela. Y ella ¿Qué las haces, Pam? contestará. Consultarles. ¿Qué ¿Cómo andas, tal? Pam? Hola, buenas noches, ¿Qué? perdón. Mi pregunta es, ¿cuánto come el adulto? Porque no llegué a escuchar bien. ¿Cuánto come o el intervalo? ¿Cuánto en cantidad aproximadamente come y cada cuánto también? Así ya me queda. Gracias. Bueno, el tema de la cantidad no hay una cantidad exacta, siempre va a depender mucho del individuo, por eso lo que sí o sí hay que tener en cuenta es el tema del buche. El buche es lo único que nosotros vamos a tener como un parámetro para decir, hasta aquí es donde yo tengo que alimentar a este animal, ¿sí? No es que hay como una cantidad de, bueno, tantos ml, 0, tanto, no. Siempre que estén alimentando, ya sea a los adultos o a los pichones, se fijan en la bolsa que va a ir aumentando de tamaño, que tengan un tamaño considerable y ahí ustedes dejan de alimentar. Y el intervalo en los adultos suele ser cada 30 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. No, por nada. Hola Pam, Bien. acá Hola, desde, tal. ¿puedo preguntar? Desde, Claro. desde Tucumán, Argentina. Vos una vez me aconsejaste sobre un picaflor que me había llegado, que tenía la alita quebrada. Y respecto a eso te quería consultar en tu experiencia, digamos, qué tan factible es que se recuperen de la alita quebrada y cómo se puede hacer, digamos. Yo lo alimenté con tu recomendación y después lo llevaba a capturar bichitos también así en el aire y todo eso y bueno, sobrevivió 2 meses, pero bueno, nunca pudo recuperar el alita. Sí, dentro de mi experiencia en cuestión con lo que son las fracturas, ¿sí? Yo les puedo decir que es un dato que yo ahora estoy viendo como el tema de las investigaciones, pero que no van a encontrar en los libros, y es que la resolución de la fractura de los colibríes se da en 5 días, ¿sí? En 5 días voy a tener la formación de callo óseo en un colibrí. Y eso es algo único. Eso no se da en otras aves. En las aves, en otras aves tenés en 15 días o más. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos que un colibrí con una fractura realmente se recupere, tenemos que actuar casi al instante, porque como es tan rápido la resolución de la fractura, muchas veces ya nos llega un colibrí con una fractura que osificó mal, y ante una fractura que tuvo una mala osificación, solo queda una opción que es el refracturar, y todavía yo no tengo experiencia en cuestión de cirugía de colibríes. Próximamente me encantaría poder hacer eso, pero es muy triste y es la gran mayoría de los casos cuando nos llega una fractura que ya se resolvió, muy poca chance tenemos de que el animal pueda volver a volar. Uno, porque las estructuras óseas del colibrí son tan diferentes al de otras aves y que si no osifica de forma exacta y obviamente perfecta, se vuelve a alinear, el colibrí no puede volver a realizar ese movimiento en 8 y no consigue volar. Entonces, esa sería mi experiencia. Y también me preguntan mucho, y ya lo comento, qué hacer si es que ese colibrí llegó con una fractura, sabemos que ya no se va a recuperar si mantenemos al animal en cautiverio o si realizamos eutanasia. Mi recomendación es eutanasia.
porque he visto que a los colibríes les cuesta muchísimo mantenerse en cautiverio por largo tiempo. La receta que yo les brindo a ustedes puede servir a un colibrí, ustedes lo pueden tener meses con eso, de ser necesario, pero hay muchos aminoácidos específicos, ¿sí? Y también que los colibríes adquieren de acuerdo al tipo de alimentación de los insectos. O sea, los colibríes, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando, es un montón de información yo brindo y atrás, pero es que todo está conectado. Cuando nosotros agarramos y queremos brindar insectos a los colibríes en proteína y todo eso, lo primero que hacemos y lo más fácil de dar serían las mosquitas de la fruta, ¿verdad? O sea, ponemos la fruta y eso quieren. Pero eso es una parte nada más de la alimentación de los colibríes en la naturaleza. También se alimentan de determinados tipos de arañas, de hormigas, de mosquitos, y estos otros insectos aportan otro tipo de nutrientes en los colibríes que nosotros con esta receta no vamos a cubrir por completo. Y a la larga genera tanto estrés al animal el querer ser libre y no poder serlo, que empieza a autoconsumirse. El animal empieza a bajar de peso por más que esté recibiendo una alimentación en gran cantidad. Esa sería mi experiencia. Por eso, si es que tienen casos en donde hay fractura, esto no se puede resolver, para mí lo más humanitario sería hacer la eutanasia. Muchísimas gracias por tu respuesta. No por nada. Bien. Ahí Paulina Sánchez está levantando la mano, así que Pau, cuando quieras podés prender el micrófono y preguntársela. Ya, ¿se escucha? Sí, se ¿Sí? escucha. Hola. Hola, doctora. Primero que todo, excelente charla. Hace mucho tiempo que quería saber un poco más de picaflores y estoy muy feliz de haber podido asistir a esta charla. Yo soy de Chile y tenía una consulta que acá a veces se debate un poco sobre los comederos que se hacen para los picaflores, en donde la gente los compra y les pone agua con azúcar para que vengan los picaflores y los puedan ver y sacar fotos. Pero también en un centro de rehabilitación que yo soy voluntaria, nos llegan muchos por ataques de gato por estos comederos. Sí. Y también, por ejemplo, yo no sabía lo del azúcar, porque siempre como que la gente dice así como agua con azúcar y listo, pero no sabía el tema de los que era solo carbohidratos y que necesitan mucho más que eso. Entonces quería saber como cuál era como su opinión acerca de estos comederos como que se instalan para los picaflores, que si realmente son buenos para ello o no. Bueno, genial tu pregunta. Yo no estaba tocando el tema de los bebederos, como digo, hay tanta información para brindar sobre los colibríes, pero mi recomendación, sí, mi punto de vista y experiencia con los bebederos, si fuera por mí, realmente yo diría un no rotundo. Pero ¿qué pasa? No es que sea algo 100% malo para los colibríes, porque al final el tema de los bebederos, nosotros no estamos buscando luego de que brinde todas las condiciones de alimentación a los colibríes. Lo que pasa con los bebederos es que si uno va a adquirir o va a tener en su casa, implica un gran compromiso y responsabilidad con estas aves. Uno, por la cuestión del tipo de néctar que vamos a preparar. Dos, el intervalo de recambio del néctar. La mayoría de las personas cuando tienen un bebedero, lo que hacen es preparar una vez al día, colocan su bebedero y lo dejan todo el día con la misma preparación. Esa preparación ya fermentó, los colibríes vienen y se siguen alimentando de eso y tienen problemas digestivos, también empiezan a proliferar bacterias, hongos y pueden tener problemas también respiratorios debido a el mal manejo de los bebederos. Ahora, si nosotros realmente queremos ayudar a los colibríes en las zonas urbanas, el colocar bebederos no es algo que realmente va a aportar muchísimo para estas aves, a diferencia de lo que sí son
plantar flores, en especial flores nativas, ¿sí? Porque las flores están brindando a los colibríes alimento, que sería el néctar, carbohidratos, están brindando también polen, los colibríes también consumen un poco de polen, y algo muy, muy importante es que están brindando un microclima para que se empiecen a reproducir y se encuentren pequeños insectos que son su parte proteica. Es decir, que si nosotros cultivamos flores en nuestros jardines, especialmente que sean especies nativas, ¿verdad? Va a ser mucho mejor para estas aves que colocar los bebederos. Pero yo por eso no agarro y como que comento de que es mucha responsabilidad, porque por más de que yo te diga que es mejor colocar flores, hay mucha gente que igual quiere poner bebederos. Y que dice, bueno, yo voy a ser responsable, voy a hacer el recambio del néctar, voy a limpiar bien mi bebedero, porque quiero que los colibríes estén mucho más cerca mío. Y entonces yo recomendaría las flores, pero que también informar del manejo adecuado de los bebederos, porque no vamos a evitar que la gente tenga esos bebederos, pero que si los tienen, los tengan bien. Esa sería mi opinión al respecto. Muchas gracias, doctora. Ha sido una pregunta difícil, perdón. Pero muchas gracias. Claro. Bien, ahí tenemos a Luis también con otra pregunta. Cuando quieras, Luis, prender el micrófono y preguntársela. Sí, sí, hola Pamela, ¿cómo estás? Muchas Hola, ¿cómo gracias por estás? la buenísima, me encantó. No, era la misma pregunta que te acabaron de hacer de los comederos. Yo trabajaba en un mariposario, yo soy colombiano, pero ahora vivo en Argentina, Tucumán. Estoy estudiando biología y bueno, yo trabajé un tiempo en una fundación en donde cuidamos a los colibríes y las mariposas. Y entonces ahí siempre les ponían los comederos con agua con azúcar, pero pues siempre hubo como problemas con eso. Entonces esa era mi pregunta nomás. Pero ya la contestaste. Qué gracias. Claro, bueno, otra cosa también hablando del tema de bebederos es que un bebedero también tiende a ser una fuente de contagio de patógenos para otros colibríes. Por eso es que es súper importante la cuestión de limpieza y manejo, ¿sí? O sea, si un colibrí tiene algún tipo de patología en el pico, puede agarrar y dejar esos patógenos en el bebedero, viene otro colibrí, liba de ese bebedero y así se pueden ir contagiando, ¿sí? Tenemos un registro, vamos a ver si es que conseguimos, hay que hacer una necropsia y todo eso, pero de, ¿cómo es que se llama? El virus de la viruela aviar. Llegamos a hacer una foto de un colibrí que tenía todas las características de esta patología, ¿sí? Y es una enfermedad sumamente contagiosa, se van a ver, lo saben los vetes, que te imaginas un colibrí que esté con esta patología, que esté libando de unos bebederos, eso puede agarrar y estar contagiando a muchísimos individuos. Por eso es una gran responsabilidad tener estas estructuras en nuestras casas, ¿verdad? Y que lo mejor sería evitarlo si es que nosotros no vamos a poder cumplir con todos los requisitos de forma responsable. Claro, claro. Vale, muchísimas gracias. Dale, por nada. Bien, quedan dos preguntas, Pame. Sí, Ahora, John, si estás por ahí. Buenas tardes, muchísimas gracias por tan espectacular charla la de esta tarde. Yo les hablo desde Colombia. La pregunta mía es si el intervalo de tiempo en que el colibrí abandona el nido mientras uno lo está alimentando es el mismo en todas las especies de colibrí o si eso varía de acuerdo a la raza del colibrí. Gracias. genial pregunta. Eh, Sería realmente varía de acuerdo al individuo, ¿sí?
cuando tengan la oportunidad, espero que todas la tengan en algún momento, de encontrarse ahora con algún pichón y de poder practicar y tratar de ayudarlo, porque creo que es la mejor manera, ¿verdad?, de aprender sobre la especie también, ¿verdad?, el poder agarrar y manejarla. Em, Cada individuo, es lo que yo me di cuenta después de casi 60 colibríes que ya vengo trabajando, tiene su propio carácter. Y es algo así como que muy loco, porque normalmente cuando trabajamos una cuestión científica tendemos a decir, bueno, son aves, son colibríes y tienen este comportamiento y todos van a ser iguales. Y realmente no es así. Hay colibríes que quieren, por ejemplo, como les digo, el tema de colar el néctar porque no les gusta que sea viscoso. Hay colibríes que no les gusta que sea una cucharada de huevo, que tendrás que tratar de colocar menos o colocar un poco menos de papilla. Algunas crías van a tardar más tiempo en volar, ¿sí? Y otras lo van a hacer muchísimo más rápido. Hay crías que te van a permitir, ¿sí?, realizar el vuelo sostenido de forma perfecta, y para que vos lo puedas agarrar y liberar, por ejemplo, que hay crías que te van a permitir que los puedas agarrar y soltar fuera de tu recinto. Hay crías que no van a permitirte que te puedas acercar ya a ellos una vez que sienten que ya pueden ser independientes. Y vas a tener que tener un lugar que te permita poder, por ejemplo, abrir las ventanas para que el colibrí se vaya cuando sea el momento. Porque una vez que un colibrí vuela bien, muy difícil es que los puedas atrapar. Entonces, sería eso. Depende muchísimo de cada individuo y a medida que vas manejando la especie, te vas a dar cuenta de que cada uno tiene como un carácter particular. Muchísimas gracias. Por nada. Bien, ahora sí, Juan. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, antes de todo agradecer por la charla y bueno, gracias por compartir toda tu experiencia, antes que todo. Y bueno, mi pregunta viene sobre los colibrí caídos, que tengo entendido que se pueden recuperar entre 15 y 30 minutos, habías dicho. La duda sería, ¿cómo puedo yo darme cuenta si hay alguna característica especial o alguna cualidad, digamos, del animal para saber que si no tiene otra cuestión de trasfondo? Por decirte, ¿qué pasa si pasan 30 minutos o puede darse de que tarden más tiempo en recuperarse? Sí, buenísima tu pregunta. Como seguro que muchos quieren saber eso también. Sí o sí podría darse que tarde más el animal en recuperarse. Pero lo que te vas a dar cuenta es que vas a brindarle calor, vas a brindarle energía, el animal va a intentar volar. Si vuela, era solamente una cuestión de agotamiento, que le decimos nosotros, ¿verdad? Estos colibríes caídos, entre comillas. Si el colibrí no consigue volar, aún brindándole todas las condiciones, ¿verdad?, lo que va a hacer es una especie de vuelo corto y cae de nuevo. Ahí nosotros podemos estar ante un traumatismo muy importante, ¿sí? O ante una fractura de ala. Cuando un colibrí solamente tiene agotamiento, después de un tiempo, como digo, puede tardar más en recuperarse, pero sí o sí va a intentar volar el colibrí. Al volar ya está todo bien. Si no consigue volar, es que puede haber otra patología de fondo. Podría ser algún déficit de tiamina, podría ser la fractura, eh, podrían hacer un montón de cosas. A mí ya me tocó la última vez, por ejemplo, que tuvo una contusión muy importante con un blindex y que este colibrí tuvo que quedar más tiempo, ¿verdad?, bajo cuidado por tener una lesión ocular, ¿sí? Entonces, no siempre tiene que ver con el ala,
sino que puede ser también con otras estructuras, pero el colibrí, si está lesionado, no vuela. Eso es algo así como categórico. Si hay una lesión en un colibrí, él no va a volar. Genial, genial, muchas gracias. Dale, por nada. Bien, Federico, ya puedes activar tu micro. Pam, hola, Hola. tanto tiempo. Pam, te consulto. Te debe haber llegado un caso, por ejemplo, si te llega un colibrí que está inconsciente, no levanta, no activa, por ahí hace pequeños, como despierta unos segundos y hace vuelos intermitentes. ¿Qué Sí, posibilidades o cuál sería el cuadro más probable? Me ha llegado un colibrí así. Se despertaba solamente para libar un poco de la solución sí. y el buche se llenaba. Nunca el buche como que lo procesaba, ¿entendés? Entonces era como capaz un autorreflejo. No sé, nunca supe qué puede haber sido el Si es tema que que... hubo una contusión muy importante, se puede dar problemas nerviosos en los colibríes. Y una de esas características de que haya un problema ya a nivel nervioso sería el que intente volar y que sea a que haya incoordinación al vuelo, ¿sí? O sea, intenta volar o también se puede dar la cuestión de los movimientos, el de la cabeza, ¿sí? Entonces empieza a mover de lado a lado de la cabeza y son todos signos nerviosos y que se da mucho porque hubo una contusión a nivel del cráneo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podría ser eso. También hay otra cuestión que se puede dar si es que se le está alimentando al colibrí y no aumenta el tamaño del buche, por ejemplo, o no está digiriendo. Y es que dentro de las peleas de los colibríes hay veces que existe perforación de buche. Un colibrí viene y ataca a otro y con tanta fuerza va directo hacia donde está el buche y lo perfora. Entonces, el animal al final termina muriendo porque no se puede alimentar. Pero en esos casos se suele ver que el alimento cae de vuelta en plumaje, ¿verdad? Entonces, podrían ser esas cosas. Bien. Pam, y te hago una última pregunta. Una yema de huevo, ¿para cuánto puede de agua eh, ser suficiente? ¿Cuánto puedo preparar? Quizás tengo por ahí un problema con las concentraciones. Sí, la verdad que una yema de huevo, sinceramente, teniendo en cuenta lo de la cucharada. O sea, normalmente yo no suelo preparar grandes cantidades porque cada rato uno tiene que estar cambiando, ¿verdad? Normalmente yo siempre hago como que una cucharada de azúcar, 4 cucharadas de agua, una cucharada de la yema de huevo y una yema realmente te da como para 3, 4 preparaciones nada más, ¿sí? Alrededor de un día, si es que tenés un colibrí. Si tenés más colibríes, necesitas hervir mucho más huevos. Pero tienen que ser Sí. bien líquidos, ¿verdad? Que tiene que No ser con- la, la preparación, el néctar, sí queda líquido. ¿Sí? Al hervir bien el huevo y queda así bien cocido y duro, vos agarras una cucharada, ¿verdad? Lo colocas con este néctar que vos ya disolviste todo el azúcar, ¿verdad? Y tenés que como que apretar por las paredes del vaso, ¿sí? Lo que es la yema, a fin de que esa se empiece a quebrar y empiece a integrarse y tratar de que sea lo más homogéneo posible en la preparación. Y luego agregar un poquito de lo que sería esta papilla. Si es que te queda muy viscoso, lo más probable es que estés agregando realmente mucha papilla, ¿sí? Normalmente con el huevo no es que queda tan viscoso, va a Bien. quedar líquido y como te digo, una vez que colas, realmente la preparación queda súper líquida. Obviamente no es así como el agua con azúcar, es un poquito más espeso porque hay huevo. Gracias, Pam. Muy linda Da- charla, ¿eh? Gracias. Bien, y ahora sí la última, María Luz, ¿quieres activar tu micro?
Hola doctora, buenas noches. Quería consultarle si podría repetir lo de la brigada, qué requisitos hay que tener, cómo nos comunicamos, etcétera. Sí, sería genial que me puedan escribir al Instagram que está en la presentación, que sería @doctoracolibri, se escribe así completo, no se abrevia, doctora Colibri, y me mandan un mensajito, entonces yo les puedo agregar al WhatsApp. Entonces me mandan su número de teléfono, el único requisito sería ser biólogo o veterinario, ser estudiante o profesional, y yo, por supuesto, tener interés en ayudar a los colibríes, y ahora ya participaron de la charla, así que ya saben más o menos qué hacer con ellos. Solamente eso. Porque la cuestión de la brigada, yo lo cerré y lo puse solamente para biólogos y veterinarios, por una cuestión de que mucha gente quiere tener colibríes en cautiverio, ¿sí? Y tener una receta que te brinda los nutrientes como para que estos animales estén contigo un tiempo, es algo con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Así que la información que yo les brindo ahora es para tomarlo con pinzas, ¿sí? Y pasárselo solamente entre profesionales. Porque si dan esta receta a alguien que quiere tener un colibrí en cautiverio, lo puede hacer. Y por supuesto no es ético. Muchas gracias, doctora. Por nada. Bien, María Florencia. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Bueno, primero que nada, hermosa la charla y una consulta. En el caso de no conseguir esta papilla, ¿se puede reemplazar por algo más? Sí. A ver, ¿cómo es que se llama? Estoy pensando. Justamente estaba hablando con otra bióloga que empezó a utilizar. Normalmente podría agarrar y utilizar, por ejemplo, Nestum. No soy muy partidaria de eso. Realmente, si no conseguís papilla para aves en absoluto, podés utilizar solamente la yema de huevo y buscar un complejo vitamínico, ¿sí? Que sea para aves, lo ideal, que no contenga hierro, y agregar esto a la receta. Y con eso ya vas a poder, sin problema, también sacar adelante a los pichones. Como le digo, Bien, realmente lo de la papilla da la porción de probióticos, aminoácidos, multivitamínicos, pero per- la proteína en sí lo tenés con la yema de huevo. perfecto. Muchísimas gracias. Por nada. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, puede activar el micro. Hola, sí, buenas noches. Buenas Em, noches. Andrea de León de Resistencia Chaco. Gracias primeramente por hacer posible esta charla, ¿no? Muy interesante para mí, para todos, me parece lo que estamos acá. Así que gracias, en serio de corazón. Y la pregunta es, dentro de las patologías comunes de los colibríes, ¿qué experiencia tenés? ¿Cuáles serían las más comunes de ellos? Y si en el caso de no conseguir, por ejemplo, no sé, en este caso el aporte proteico, ¿se podría utilizar aminoácidos artificiales así de laboratorios como para suplementar el tema proteico? Sí, se podría intentar. Se podría intentar. No tengo experiencia en utilizando aminoácidos que sean, por ejemplo, nosotros acá tenemos un complejo proteico que se llama Organew, y yo había probado con las crías utilizar solamente eso más el néctar, y no salía bien. En cambio, con el huevo sí, pero fuera de este complejo artificial no tengo experiencia con otros. Así que podría intentar, y si te funciona me contás. Pero con respecto a lo que son las patologías, lo que yo Sí. más veo, ¿sí? En primer lugar está lo del tema de los colibríes caídos, ¿sí? De esta cuestión de que caen por escasez de alimentos, ¿sí? Ajá. Las crías huérfanas, fracturas, la gran mayoría de las fracturas se dan a nivel del húmero,
Luego, en otra patología súper común es déficit de tiamina, ¿sí? Que realmente lo que tiene es sintomatología nerviosa, ¿sí? Que nosotros brindamos solamente un complejo B, sin hierro, siempre, y el colibrí se recupera enseguida, ¿sí? También he visto problemas respiratorios, que no podría decirte porque lastimosamente no conseguimos hacer, por ejemplo, un estudio, un hisopado. En estos hisopados no creció nada, no sabemos si es de origen bacteriano o de origen, ¿cómo es? Que pueden ser hongos, pero que sí también se dan porque pueden llegar colibríes con problemas respiratorios, con disneas muy marcadas, por ejemplo. Y normalmente cuando estos colibríes llegan, ya es muy difícil de que se logren recuperar. Y en este caso que decís de déficit de tiamina y usaste el complejo B, ¿qué marca usaste o cuál sería la dosis? Lo que pasa es que nosotros acá tenemos uno que es Hemolitan, creo que se llama. En Argentina no sabría decirte. En Argentina sos, ¿verdad? Yo sigo que, no sé, Sí, no sabría decirte qué complejo B, pero sería simplemente buscar eso. O sea, que sea un complejo que tenga vitamina B1, ¿verdad? Que sería eso, ¿verdad? Tiamina. bien. Vitamina B1 y ten en cuenta de que podés estar utilizando alrededor de 1 o 2 gotitas dentro de la preparación que vas a brindar al colibrí. O de darle directo en el pico, eso. Y con eso, sinceramente, si es solamente déficit de tiamina, en 2 o 3 días el animal ya está recuperado. Una de las sintomatologías que te puede dar que es eso, sería de que los colibríes no se logran posar. Una de las primeras, como que la instancia que tiene es problemas a nivel de poder agarrarse del posadero, ¿sí? No consiguen tener buena aprehensión en las patas y a veces se quedan como que de un costado o tirados en el recinto. Y sí o sí tiene que ir acompañado de una rehabilitación o fisioterapia de las patas también. O sea que vas a tener que dar este complejo B, vitamina B1, y a la par hacer como unos pequeños ejercicios de estiramiento y de flexión de las patas para hacer más rápido la recuperación de la motricidad del colibrí. Pero que Perfecto. se da más en eso, ¿verdad? O sea, que no tenés problemas a nivel del ala. O sea, eso es como que súper categórico en cuestión de déficit de tiamina. El colibrí puede volar, lo que no puede es posarse. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Dale por nada. Bien, tenemos una pregunta más. Valenti, si podés activar el micro. Sí, con respecto a lo de vitaminas, ¿se puede dar levadura? La levadura que viene en panes. Levaduras, no tendría experiencia con eso, Porque sinceramente. el complejo B, No, sí, un complejo B realmente solamente le he brindado como que vitamina B1. No sabría decirte qué tan bueno sería agregar como que levaduras, no sé, porque, bueno, dentro de lo que es el tracto digestivo de los colibríes, por ejemplo, a diferencia de otras aves, los colibríes no tienen bacterias, ¿verdad? Entonces, si vos haces un coprocultivo de un colibrí, tiene que salirte limpio, no hay bacterias. Eh, Eso no lo tenés en otras aves, ¿sí? O sea, si haces un coprocultivo, tiene que crecer algo. En los colibríes tiene que salir limpio. Entonces, no sé. Sería interesante agarrar y poder investigar más al respecto, pero no he leído nada en cuestión de manejo o de brindar medicación a colibríes con levaduras. No sé. gracias. Dale por nada. Yo soy bien sincera, sí. Bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas, Pame, que están en el chat, algunas que
que pude rescatar ahí. Y una fue, si, digamos, una flor que aconsejes plantar. Les recomiendo ir a mi Instagram. Está la serie de los vivos que hicimos la semana pasada, o sea que terminaste el lunes, que sería la semana de los polinizadores, y hay un vivo sobre plantas nativas, ¿sí? Con un biólogo que es especialista en eso y estuvo mencionando un montón de especies de plantas. Lo que podría citar ahora sería, por ejemplo, el ceibo, lantana, ruelia, ¿sí? El lapacho, y eso. Pero les recomiendo que si quieren aprender más sobre plantas, que vayan a ese video. Bien, excelente. Y otra pregunta es, en cuanto a la construcción de nidos, que vos hoy hablabas sobre el papel tisú, habían dicho si puede ser papel higiénico o papel de cocina también. Sí, puede ser. Puede ser papel higiénico, papel de cocina, siempre y cuando sean justamente no utilizar, por ejemplo, papel diario, porque el papel diario no es suave, ¿sí? Y tampoco absorbe demasiado. Sí, es que, bueno, realmente que tengan en cuenta que en los nidos los colibríes no suelen ensuciar sus nidos, ¿sí? Tienen como un comportamiento que ellos tratan sí o sí de sacar la cloaca y de defecar fuera del nido. Entonces solamente hacen con papel aluminio la tacita y colocan dentro de esta tacita el papel higiénico, papel de cocina o el papel tisú sin ningún problema, pero que no recomiendo papel diario u otro tipo de papel que sean así muy gruesos, ni algodón, ni telas. Bien, genial. No sé si hay alguna última pregunta por ahí rondando antes de que despidamos a Pamela. Creo que estamos, parece. Bueno, bueno, Pame, fue un honor tenerte de nuevo. Como el año pasado hemos hecho aquel vivo, bueno, este año nos hemos puesto, digamos, te hemos avisado más con anticipación y te has podido armar alguna presentación. A ver, mira, justo ¿verdad? Una nueva pregunta aquí en el chat. En cómo podemos identificar aproximadamente la edad o la cantidad de días de los pichones, y querían saber más sobre el periodo de gestación y época de cría. Bueno, la época, así voy a ir respondiendo a esa parte, la época de cría depende de la especie, ¿sí? Entonces no hay un parámetro para decirte, lo único que yo puedo decir a nivel de Paraguay, por ejemplo, que nosotros ahora estamos en época de cría o de reproducción en el tema de los colibríes, en especial lo que serían los picaflores verdes o Chlorostrilbum lucidum, la que tienen desde julio, más o menos empieza hasta diciembre, ¿sí? Su época reproductiva. Y en septiembre, noviembre suele ser muchas veces como que el pico más alto, pero sí o sí es de acuerdo a la especie. Con respecto a la edad, normalmente los pichones recién nacidos son minúsculos, casi del mismo tamaño que el huevo, que sin mentirles creo que tiene alrededor de 2 centímetros por ahí, son súper chiquititos. Estos pichones tienen el pico súper corto, muy ancho y no tienen casi plumas. Entonces, nosotros podemos decir que estamos ante pichones de 1 a 3 días cuando no abre todavía los ojos, son de un tamaño minúsculo y no tienen casi pluma. A partir de 4 a 7 días más o menos, nosotros vamos a empezar a ver colibríes ya un poquito más grandes, con algunas plumas y que ya empiezan a abrir los ojos. Y cuando empezamos a ver colibríes que ya están completamente emplumados, con los picos un poco más largos, todavía anchos y muy activos en el nido, nosotros ya podemos hablar casi de 10 días más o menos, muy cerca ya
del periodo en donde ya empiezan a salir del nido, que serían aproximadamente a los 14 o 15 días, ¿sí? Entonces, realmente un colibrí nace y a los 14, 15 días ya está posado al borde del nido y empieza a hacer las prácticas de vuelo. Está como unos 5 días más con la madre, unos 5 o 7 días más con la madre, haciendo prácticas de vuelo, aprendiendo a cazar, a libar, y luego ya es completamente independiente. Es decir, que alrededor de 20 a 21, 22 días es lo que está con la madre. Creo que respondí todo, ¿o había algo más? No, está todo, Pame, justo, todo lo que preguntaron. No sé si hay alguna otra pregunta rápida antes que se nos corte digamos, la sala. Bueno, además está agradecerte, Pame, de nuevo, que siempre estás disponible cada vez que te mandamos un mensaje. Siempre estás dispuesta a ayudarnos. Bueno, ya a todas las personas que han podido estar, agradecerles la presencia, a todas las personas de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México, Perú, España, Puerto Rico, Ecuador, bueno, mucha gente, Bolivia, ha estado presente, y bueno, agradecerle, que estén atentos a nuestro Instagram de Capibara, que se viene una jornada que hemos estado trabajando un montón ahora en septiembre, una jornada súper mega enriquecedora en cuanto a temas de conservación, enfermedades y clínicas. Y bueno, agradecerte, Pame, una vez más por todo esto que nos has comentado en esta charla, y bueno, esperemos volver a trabajar juntos en algún momento. Muchísimas gracias, chicos, a todos los de Capibara por siempre tenerme en cuenta. De verdad, mil gracias por el espacio. Y sí, yo también voy a estar súper pendiente de todas las actividades que van a hacer ahora para seguir aprendiendo también más sobre conservación. Les mando un abrazo grande y mil gracias a todos por participar de la charla.